hay dos congresos en la universidad. Está el congreso de ASCUN, que es la Facultad Físico, es decir, la nuestra Ciencias Ingeniería, la Facultad de Ciencia e Ingeniería, y está por otro lado la Facultad de Socioeconómicas. Y están consumiendo muchos recursos, digamos, para las presentaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que debe ser por eso, debe haber una sobresaturación. Pues voy a insistir ahorita otra vez para ver si me deja entrar por este lado, porque ahorita podía ingresar, pero no me dejaba proyectar, ¿sí? Y después logré proyectar, pero entonces el sonido no me salía. Entonces tuve que conectarme con el celular y en el celular sí me dejaba hablar, pero entonces me sacó del... Ok, ok, ahora sí creo que sí. Ahora sí me escuchan. ¿Y eso qué significa? Sí, señor. Exacto. Listo, gracias. Bueno, vamos de pronto a hacer un poco la clase corta para estos inconvenientes. No son muy agradables así. Bueno, entonces, bueno, comentarles que ya por favor revisen también la plataforma de Camusoft. Ya cargué los registros, las notas. Entonces, por favor, para que revisen las notas y si hay alguna observación, me envíen un correo o me busquen en el horario de tutorías si hay, digamos, alguna observación relacionada, digamos, con los registros que están ahí en la plataforma. Eh, bueno, en la clase anterior Ah, nosotros habíamos empezado ya a revisar un poco, digamos, la temática relacionada con la parte del agua. Entonces mirábamos que independientemente que el agua no nos genere no sea un producto, digamos, económicamente de valor desde el punto de vista del negocio, sí hay, digamos, una necesidad y una obligación. Entonces, cuando hablamos de obligación, hablamos es porque hay una ley, ¿cierto? Hay una regulación que obliga, digamos, a hacer un manejo, digamos, de esas aguas que se están produciendo. Y mirábamos que teníamos dos opciones de manejo, una era la del vertimiento, otra la de la reinyección. Y mencionábamos que el proceso de reinyección se ha visto, digamos, altamente atractivo, dado que se ha convertido, digamos, en una forma de hacer una recuperación secundaria, es decir, de mejorar el recobro del yacimiento haciendo los procesos de reinyección. Y mirábamos, digamos, las exigencias desde el punto de vista de composición química que se requieren para hacer cumplir cada uno de los criterios para, bien sea para reinyección o sea para disposición final. Hablábamos también, finalizando la clase anterior, digamos, las problemáticas que están asociadas a las aguas de producción. Entonces, aparte de que hay que tratarlas, pues el agua como tal trae, digamos, algunos problemas o algunas secuelas que tenemos que darle manejo. En la clase anterior mirábamos que una de esas condiciones son los procesos de incrustación, donde como sabemos que el agua viene con una alta concentración de sales, esa alta concentración de sales pues puede precipitarse en las vasijas, en los tanques, en los recipientes, incluso digamos en la misma tubería. Y lógicamente estas precipitaciones de sales de características inorgánicas pues pueden tener digamos una fuerte adherencia al sustrato metálico, es decir, a la pared. Tanto es así que se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando hasta que pueden reducir, digamos, el diámetro considerable en una tubería o pueden taponarla completamente. Mencionábamos también que dentro de este proceso de incrustaciones, pues teníamos algunos mecanismos para solucionar esos problemas. Es la incrustación ya está formada, pues tengo que disolverla. Y mencionábamos que para ese caso, pues hay unos tratamientos químicos que están basados, digamos, en ácidos donde se disuelve, digamos, esa incrustación. Sin embargo, este tratamiento químico es, digamos, la última opción como remediación, dado que independientemente que yo disuelva la sal, pues si estoy atacando con un ácido, también voy a afectar la pared metálica de la estructura.
Y que hablábamos también que lo mejor es actuar de manera preventiva. Entonces, en la manera preventiva, lo que yo también voy a hacer es, a partir de la adición de química, voy a que a evitar que el proceso de precipitación de las sales se dé. Entonces voy a hacer una modificación química de esa agua para que la condición de precipitación no vaya a ocurrir. Entonces eso es como una alternativa ya no correctiva, sino preventiva también desde el punto de vista del tratamiento químico como tal. Ya habíamos quedado en la clase anterior haciendo una mención de lo que corresponde, digamos, a la segunda problemática o a una gran problemática que se tiene, que es la parte de los microorganismos. Entonces, donde hay presencia de agua, entonces hay una alta probabilidad que haya vida, ¿cierto? Y pues la vida desde el punto de vista microscópico, pues está asociada, digamos, a todos estos organismos de tamaño, digamos, micro, como su nombre lo dice, de tamaño muy pequeño, que están presentes, digamos, en el agua. Entonces, bajo esa consideración, hay algunos microorganismos que ya están plenamente identificados y caracterizados que pueden alterar o afectar de alguna otra forma la infraestructura. No porque los microorganismos se coman el metal, nunca es ese no es el mecanismo de operación del microorganismo, no es que el microorganismo se coma el metal, sino como consecuencia de su proceso metabólico, es decir, de su respiración y su excretación, genera, digamos, algunas sustancias que sí pueden alterar o pueden afectar, digamos, la estructura metálica con la cual está constituida la infraestructura que transporta, almacena o trata, digamos, los hidrocarburos. Entonces, cuando hablamos de bacterias, vamos a mirar que hay una caracterización. Podemos tener muchas familias de bacterias presentes, digamos, en las aguas de producción. Sin embargo, hay dos que se caracterizan, dos grupos de familias, que son las que de alguna otra forma se identifican, se monitorean y se cuantifican para saber si hay, digamos, un potencial de afectación de esos microorganismos. Y lógicamente se debe considerar o tener en cuenta los procesos de tratamiento asociados para el manejo de estos microorganismos como tal. Entonces acá me dice que es importante conocer eh, cómo se comportan las bacterias, ya que se pueden encontrar en diferentes partes de un sistema de agua, provocando serios problemas. Entonces los problemas pueden ser en el yacimiento, es decir, desde abajo, en el fondo del yacimiento, en los tubulares, en la línea, en los equipos. Entonces en cualquier parte, digamos, pueden generar, digamos, algún inconveniente. Entonces, aquí me dice que, por ejemplo, debido a las alteraciones del flujo, se presenta la acumulación de material extracelular de origen bacteriano en soldaduras, válvulas, nipples, filtros, tanques, unidades de skimmer. Entonces, ellas van a buscar, digamos, el lugar que les va a favorecer. Una de las cosas de las bacterias es que como tienen una alta velocidad de reproducirse en corto tiempo, entonces un problema que puede ser que no se trate a tiempo va a generar, digamos, unas consecuencias mayores después porque estos microorganismos se multiplican exponencialmente. Entonces, vamos a tener, digamos, un crecimiento muy acelerado, digamos, en cortos tiempos. Las bacterias tienen una característica, dice que es muy singular, la cual es de multiplicarse, lo que les mencionaba, como increíble velocidad en pocos minutos, de tal manera que una simple bacteria puede convertirse en una próspera colonia de millones de bacterias. Entonces, eso es lo que les acaba de mencionar en relación a su capacidad de reproducirse exponencialmente. Entonces, cuando vamos a hablar de la parte de las bacterias, pues vamos a mirar que podemos tener algunos mecanismos para determinarlas, ¿sí? Es decir, para saber si están o no están. Entonces, uno de esos mecanismos es, es la extinción por dilución seriada. Entonces, básicamente corresponde, digamos, a tomar una muestra de líquido, en este caso, digamos, agua, y lo que vamos a hacer es a reproducir el laboratorio, digamos, a partir de esa muestra que he tomado, el crecimiento de esas bacterias.
Entonces yo lo que voy a tener es unos viales son unos recipientes estilo ampolletas, digamos, como las que ustedes conocen, en las que se aplican, digamos, la parte de la inyección, entonces unas ampollas, y en esas ampollas va a haber un caldo de cultivo. Entonces, un caldo de cultivo no es otra cosa que una solución rica en nutrientes específica para esas bacterias. Entonces, lo que voy a querer yo hacer en la extinción por dilución seriada es tomar una muestra de esa agua y inyectarle, digamos, esa muestra de agua dentro de ese vial, sabiendo que dentro de ese vial va a tener todos los nutrientes necesarios para que se reproduzca como tal ese microorganismo. Y lo que voy a hacer es atenerlo, digamos, a unas condiciones de temperatura y durante un tiempo para que se genere esa reproducción. Entonces se llama extinción por dilución seriada porque yo lo que voy a tomar es de alguna otra forma varios recipientes de esos mismos y voy a hacer, digamos, eh, una siembra. Entonces, muestre a ver si aquí en el tablero de Teams puedo hacer algo para mostrar. Un segundo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se llama dilución seriada? Entonces, yo voy a tener acá unos recipientes. Profesor, qué pena, esto dejó de compartir pantalla. Sí, pero estamos viendo la pizarra. ¿Están viendo la pizarra? Debe compartir Sí, pantalla, sí, pero estoy señor. mostrando, digamos, un tablero en blanco. Y estoy haciendo un Profe, dibujo. grabación de clase, esto. Activémosla. Gracias. Listo, ya la activé. Gracias. Entonces tenemos acá lo que es la parte del vial, ¿sí? Entonces, por lo general, uno tiene, digamos, varios viales, por lo menos unos 5 viales, ¿sí? Ya vamos a mirar estos viales. Realmente tengo una imagen por allí para que ustedes, pero créanme que esto, digamos, son como las ampolletas de las inyecciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, yo en campo voy, digamos, a una vasija, a un tanque, si tomo una muestra de agua, que recojo una muestra de agua. Para recoger esa muestra de agua se hace, digamos, con todos los procesos de asepsia. Entonces, imagínense como cuando ustedes van y se toman, digamos, una muestra de análisis clínico, ¿sí? Entonces, hay que usar guantes, tapabocas, el recipiente donde se toma la muestra tiene que ser estéril. ¿Con el fin de qué? De que yo lleve, digamos, la muestra de agua y realmente, digamos, esa agua tenga, digamos, la condición de ese sitio, de ese punto donde yo tomé la muestra. No que se vaya a contaminar por las bacterias que de pronto están en mis manos o que de pronto por la saliva, si digamos yo no tengo digamos, la precaución, entonces, o por el ambiente. Entonces, ustedes saben que en todas las superficies, en todo digamos el entorno, estamos rodeados de, digamos, de microorganismos. Entonces, se toma la muestra garantizando de tal manera que yo tome muestra de agua y esa agua, digamos, no se vaya a ver alterada por una mala toma de muestra. Entonces, vamos a suponer que yo tengo, digamos, aquí la muestra y lo que se hace es tomar una jeringa, vamos a decir que este es el recipiente, digamos, con mi muestra de agua, ¿sí? Y yo lo que voy a tomar, digamos, es una jeringa de esta muestra. Por lo general yo tomo es 1 mililitro, ¿sí? Y esa muestra de 1 mililitro la voy a adicionar acá.
Entonces toma, digamos, 1 mililitro de mi agua, de mi muestra de agua. Aquí, este recipiente, como le decía, tiene, digamos, un líquido y ese líquido es una serie de alimento, o sea, es una solución donde, digamos, hay nutrientes asociados específicos para que crezca ese tipo de bacteria. Después, lo que voy a hacer es, una vez inyecto este mililitro, agito, entonces saco de aquí también, saco, digamos, de este recipiente otro mililitro y lo adiciono acá. Entonces, realmente lo que yo estoy haciendo es como si fuera una disolución. Entonces, después saco otro mililitro, de tal manera que estoy haciendo, digamos, llevando, digamos, las concentraciones que puedan existir a un vial para volverlas a sembrar, 1 mililitro. ¿De acuerdo? Entonces, si hay crecimiento de bacterias, entonces esta prueba se tiene que dar por, digamos, por algunos días, ¿sí? Por algún tiempo. Y lógicamente ya el tiempo como tal de la prueba dura 28 días, ¿sí? Es muy similar de pronto cuando hacen una prueba de crecimiento de bacterias en un ensayo médico, cuando de pronto hacen un frotis o algo así para mirar, identificar qué tipo de bacteria de pronto está asociada, o cuando se toma una muestra de sangre y quieren hacer un estudio especializado para la bacteria que de pronto un paciente tiene, que le está generando, digamos, un proceso infeccioso y quieren validar cuál es para aplicar el antibiótico correcto. Aquí es algo muy similar. Entonces, durante 28 días se deja esto en un sistema que maneja una temperatura estándar, eh, digamos, aislado. ¿Y qué sucede? Si hay crecimiento de bacterias, digamos, esta solución inicialmente tiene un color, y si hay el crecimiento de las bacterias, digamos, pues, por ejemplo, este vial, si este recipiente empieza a negriarse, empieza a cambiar de color. Y así, puede ser que se negre este, que se negre este. ¿Sí? Entonces, si cambia de color acá, quiere decir que es positivo para bacterias, que está creciendo, aquí también que siguen creciendo, y aquí que siguen creciendo. Digamos, en este último ya no creció, es decir, en esta última disolución ya no creció. Entonces, de acuerdo, digamos, a esto se le da un valor exponencial por cada viraje que se tiene de 10 a la 1. Entonces, aquí sería 10 a la 1, 10 a la 1 bacterias, 10 a la 2 bacterias, o sea, 100 bacterias por cada mililitro, aquí 1000. Si se colorea, digamos, el cuarto sería 10.000, si colorea el 5, 100.000, si colorea el 6 sería 1 millón de bacterias. Entonces, más o menos, eso es lo que consiste el proceso de dilución cereal. Entonces, como para tener una medida. Ahorita ya vamos a ver, digamos, en la diapositiva, eh, una mejor imagen de lo que correspondería, digamos, a un vial. Bien, entonces, aquí me está diciendo la técnica, entonces dice técnica en la cual se inocula. Inocula es eso que le mencionaba, que se toma una muestra de agua y se inyecta, digamos, en el vial, una determinada cantidad en el primer tubo, una serie de estos dispuestos en forma sucesiva, del cual se extrae un volumen equivalente que se es transferido a un segundo tubo de la serie y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué es importante determinar, digamos, los microorganismos? Porque estos microorganismos están asociados a una problemática que se conoce como biocorrosión. Entonces, biocorrosión es el efecto de la corrosión causada por microorganismos. Insisto, no es que el microorganismo se coma al metal, sino que consecuencia, digamos, de su crecimiento, de su metabolismo, genera, digamos, unos productos que alteran, digamos, la pared metálica. Pues aquí se da el tiempo de incubación, que son los 28 días. Entonces, es una prueba realmente que es de laboratorio, digamos, y pues un poco las desventajas del ensayo es que tiene, digamos, un tiempo prolongado para su determinación, 28 días como tal. Bien,
Entonces, vamos acá, mira, acá entonces está la imagen de lo que les comentaba. Estos son los viales, estos son, digamos, las botellitas o los recipientes o las ampolletas que tienen, digamos, inicialmente los caldos de cultivo para cada una de las bacterias. Entonces, aquí, estos son viales nuevos, ¿sí? Entonces, este que está acá, alcanzamos a ver a lo que dice, es bacterias sulfatorreductoras, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar desde el punto de vista de, del color que tiene, ¿cierto? Digamos un amarillo claro. Y aquí hay otro vial que es un rojo, ¿cierto? Ese es para otro tipo de bacterias. Entonces vamos a mirar que los dos grupos o las dos familias de bacterias que me van, digamos, a mí a interesar un poco desde el punto de vista de, de la afectación que puede tener, digamos, estos microorganismos en la tubería, son esos dos, las productoras de ácido, entonces que se simbolizan como las BPA, bacterias productoras de ácido, y las bacterias sulfatorreductoras que se denominan, digamos, con las letras BSR, entonces BPA y BSR. Entonces, aquí, digamos, en campo lo que se hace es, teniendo, digamos, estos viales, yo puedo llevarme estos viales, digamos, a campo, hay que inocular, digamos, hacer este proceso, digamos, durante las 24 horas que se toma la muestra. Entonces, si yo tomo, digamos, la muestra en el día de hoy, hoy mismo debo inocular, con el fin, digamos, de no alterar, digamos, la determinación de las bacterias que estén presentes. Entonces, de esa forma, pues, le doy, digamos, trazabilidad a la determinación. Entonces, ya les mencioné que cada caldo de cultivo, pues, tiene, digamos, un cambio de color. Entonces, aquí me está diciendo, entonces, las BPA inicialmente son rojas, ¿cierto? Y si hay presencia, es decir, si yo adiciono la muestra, adiciono, digamos, en mi vial la muestra y a los 28 días, digamos, se hace un reconteo cada 3, 5 días, se va, digamos, haciendo un seguimiento, contando, digamos, cómo va el comportamiento de esos viales, pero, digamos, el resultado definitivo es a los 28 días, quiere decir que a los 28 días ya si crecieron, crecieron, si no crecieron, pues no hay presencia de bacterias como tal. Entonces, en ese sentido, la PPA, que inicialmente su vial es de color rojo, al ser positivo, es decir, al haber crecimiento de estas bacterias, vira a un color amarillo. Y en el caso de las BCR, pues el vial como tal es amarillo. Digamos, este acá es un vial de BCR y este que acá es un vial de BPA. Entonces, este vial es inicialmente así, digamos, con esta tonalidad de amarillo claro. Y una vez hay crecimiento, el vial cambia a un color negro, ¿sí? Negro. Entonces, esa es la forma de contabilizar los positivos de las bacterias. Entonces, por otra parte, yo puedo tener algunas otras parámetros para determinar si hay la presencia o no hay la presencia, digamos, de bacterias, digamos, dentro de mi sistema. Hay otro mecanismo, se conoce como las pruebas Rapid-Check. Digamos, son pruebas que se hacen desde el punto de vista para determinar las BSR, teniendo en cuenta, digamos, unas proteínas que están en contacto, que pueden estar en contacto, digamos, con la parte del microorganismo y, digamos, hay una alteración, un cambio en el color. Entonces va de un color blanco, entonces aquí hay una escala de colores, ¿cierto? De un color blanco a un color celeste, a un color más extenso de color azul, donde se muestra como tal un valor, ¿sí? Estas pruebas RapidCheck, como su nombre dice, son pruebas rápidas, no son pruebas confirmatorias, eh, muy parecido, digamos, a lo que pasa, digamos, con lo que está sucediendo, digamos, con el COVID, ¿cierto? Que hay pruebas que se realizan de forma, digamos, más rápida, que se demoran un menor tiempo, pero, digamos, la confiabilidad de la prueba puede ser mucho menor, pero siempre me puede servir para, digamos, tener un primer filtro. Pero ya la prueba, digamos, real, es la prueba como tal que se hace lo que con las PSR. Entonces, las pruebas PSR que ya es que toman la muestra con el hisopo, hacen el frotis, ponen, digamos, ese hisopo después a un crecimiento y determinan, digamos, como tal el ADN de ese microorganismo.
Hoy en día también hay pruebas, así como se hacen en la parte médica, para este tipo de cosas. Entonces, también hay determinaciones de química molecular relacionadas, digamos, con los fragmentos de proteínas o fragmentos de ADN, digamos, de los microorganismos. Entonces, la prueba colorimétrica es un mecanismo que se puede aplicar, no es tan confiable, tampoco es que sea muy utilizado, simplemente lo traigo para mencionarlo. Otra forma, ya no de mirar, digamos, si hay o no hay bacterias en la muestra, sino ver los efectos que tiene, digamos, eh, el daño o la alteración de mi sistema, son, digamos, lo que se conocen como los biocupones. Entonces, aquí hay una imagen donde tenemos, digamos, un portacupón, un portabiocupón y los biocupones. Aquí sí vemos, digamos, vemos el retiro como tal. Se ve, digamos, un poco de materia orgánica asociada seguramente a crudo y vemos, digamos, algunos rastros de deterioro. Bien, entonces lo que vamos a analizar es cuál ha sido el efecto de haber expuesto, digamos, estos biocupones a esa condición. ¿Por qué se llaman biocupones? Tienen, digamos, una preparación muy especial, una preparación superficial casi espejo, es decir, unas superficies completamente lisas, donde lo que se busca es darle facilidad si hay presencia de bacterias que se adhieran y de esa forma empiecen a crear sus clústeres o digamos, sus colonias. ¿Sí? Entonces, ellas se ubican ahí en sus colonias y empiezan, digamos, a generar el crecimiento y la multiplicación. Entonces, debajo de esos clústeres, que es como, digamos, un moco que genera, digamos, como consecuencia de su proceso de extracción celular, entonces se adhieren y se genera, digamos, ahí, debajo, digamos, de esa colonia empiezan a generarse procesos de deterioro y eso es lo que se conoce como los procesos de biocorrosión. Entonces, yo como tengo mi superficie inicialmente ya tasada, digamos, ya conozco cómo está superficialmente mi sistema, veo que, digamos, no hay, digamos, ninguna rugosidad, lo que hago es después, hago una limpieza como tal de este biocupón y lo que voy a hacer es determinar cuánto se alteró, digamos, esa superficie. Entonces, aquí ustedes ven una imagen asociada, digamos, a una condición de superficie de ese biocupón, ¿cierto? Entonces aquí vemos unas crestas, ¿sí? Unos valles, unas crestas y unos valles, y aquí, digamos, voy a poder tener, a través, digamos, de esta imagen, voy a poder determinar mi profundidad, ¿cierto? Entonces yo tengo acá de pronto una profundidad, acá puedo determinar otra profundidad, entonces de esa manera, a través de un microscópico, con un microscopio confocal D, puedo tener estas imágenes y puedo determinar los cálculos de alteración, digamos, de esa superficie. Entonces, bajo esta condición, pues yo podría determinar qué tanta picadura o qué tanto picado sufrió, digamos, este biocupón. Y yo puedo establecer como tal una velocidad de picado. Entonces, una velocidad de picado, considerando que la causante o los causantes de este proceso de deterioro han sido, digamos, las colonias de bacterias que se han depositado. Entonces, de esa forma, pues ya estoy identificando, digamos, no que hay presencia de bacterias, sino el efecto de esas bacterias sobre el material. En este caso, estos son biocupones. Entonces, voy a mostrarles, digamos, en una tubería. Vamos a mirar acá otra vez el tablero. Entonces, digamos, yo puedo tener una tubería, puedo simular, digamos, que esto es un tubo. Entonces, por lo general, los biocupones, ¿sí? Entonces, en los biocupones se hace aquí una facilidad, se coloca, digamos, como una especie
de derivación. Esto se hace teniendo en cuenta que aquí voy a tener, digamos, una válvula. ¿Mm? De tal manera que yo puedo aislar el sistema, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo una derivación y puedo tener, digamos, acá una válvula pequeña para drenar, y aquí tengo, digamos, como una especie de tambor. Esto que está acá voy a hacerlo acá un poco para que me entiendan mejor. Es como si yo tuviera acá eso así, ¿cierto? Aquí voy a tener un sistema roscado y aquí, digamos, entra, vamos, como si fuera un macho y una hembra. Una especie de tapón roscado, ¿sí? Y aquí yo ubico, digamos, aquí ubicaría, digamos, mi sistema de biocupones. Entonces los biocupones son realmente, digamos, unos cilindritos pequeños que van a quedar, entonces van a quedar depositados acá, ¿cierto? Digamos, sobre la superficie baja del como tal de mi sistema, ¿sí? En ese sentido, voy a mirar como tal, la posibilidad de que empiece, digamos, acá las bacterias que vienen, digamos, aquí, digamos, las bacterias van en el fluido, ¿cierto? Pues en la medida que van esas bacterias en el fluido, pues aquí pueden llegar a depositarse y empezar, digamos, a hacer su proceso de como una especie de incrustación, pero ya no es una cuestión de una sal, sino digamos ya son seres vivos que van a estar ahí como tal a generar sus procesos de colonia y su proceso como tal metabólico de crecimiento para, digamos, generar los procesos de biocorrosión. Entonces, cuando hablamos de las bacterias, vamos a hablar también de dos formas en que vamos a encontrar esas bacterias. Las bacterias pueden ser sésiles, ¿sí? Y planctónicas. Entonces, vamos a mirar qué quiere decir sésiles y qué quiere decir planctónicas. Entonces, cuando hablo de sésiles, quiere decir que pueden estar, digamos, ubicadas sobre la superficie, y las bacterias planctónicas son las que viajan, digamos, con el fluido. Regálame un segundo y valido esto que les estoy diciendo, que es sésiles. Ok, entonces, ya, sésiles es que se adhieren, digamos, a la pared, ¿cierto? Y planctónicas es que viajan con el fluido. Entonces, esa es, digamos, la condición. Entonces, es muy diferente que las bacterias viajen con el fluido, es decir, que sean planctónicas, o a que sean sésiles desde el punto de vista que ya se adhieran al fluido, ¿cierto? Entonces, si las bacterias están acá adheridas en la pared del fluido, las conocemos como las bacterias con características sésiles. Entonces, ya cuando están, digamos, ubicadas en la pared del fluido, pues van a constituirse como colonias, y ahí es donde van a empezar, digamos, a alterar desde el punto de vista los procesos de biocorrosión. Digamos, no tanto, digamos, cuando van, digamos, sobrenadando en el fluido. Entonces, siendo así esa condición sésiles y planctónicas, pues donde, digamos, el fluido tenga la menor velocidad, cuando el fluido, digamos, pueda tener, digamos, un proceso de velocidades muy bajas o estancamiento, es donde va a haber más probabilidad de que las bacterias queden, digamos, en una condición sésiles, ¿cierto? Porque por su mecanismo, por su condición de estar ahí bajo esas circunstancias, pues se pueden depositar
en la pared de la tubería y es allí donde voy a tener, digamos, las mayores afectaciones por esta condición. Vamos a volver otra vez a la diapositiva. Entonces, aquí eso era lo que les quería mostrar. Entonces, si ustedes ven acá, aquí ven como un tamborcito y ven, digamos, las circunferencias de los biocupones. Y aquí, digamos, está el mecanismo tapón que se introduce como tal en la condición de la ubicación donde quiero monitorear. Entonces, hay un criterio, no sé si aquí lo pasé por alto. Que aquí no aparece, pero vamos a mencionarlo. Hay un criterio para decir desde qué punto de vista yo estoy, digamos, tranquilo en relación, digamos, con la cantidad de lo que son las bacterias, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista del análisis que yo hago a través de los viales, vamos a tener un valor de 10 a la 2. Entonces, cuando yo tengo un valor de 10 a la 2 bacterias por mililitro, es decir, menos de esa cantidad, yo puedo decir que estoy tranquilo, ¿sí? Que, digamos, no me voy a preocupar desde el punto de vista de la cantidad de bacterias que puedo tener. Sin embargo, cuando ese valor se supera de 10 a la 2 bacterias por mililitro, entonces voy a generar una alarma. Entonces, esa cantidad de bacterias es la que yo mido, digamos, desde el punto de vista de la muestra que tomo, digamos, del agua, es decir, que estaría tomando muestras de bacterias planctónicas, ¿cierto? Porque, digamos, ellas son las que van viajando en el agua. Entonces, desde ese punto de vista, el criterio de aceptación es 10, menor a 10 a la 2, es decir, a 100 bacterias por mililitro. Entonces, si tengo 10 a la 1 o 10 a la 2, puedo decir que mi sistema está controlado. Eso es, digamos, una regla, lo que llaman regla del dedo gordo, es decir, no hay, digamos, una sustentación técnica muy rigurosa, pero, digamos, es un criterio que lo acepta, digamos, la industria desde el punto de vista de control. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes o qué debemos hacer si tenemos más de 100 bacterias por mililitro? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Ah? Oh, profe, vamos a la pregunta. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer si, digamos, se supera la concentración de 100 bacterias por mililitro? Es decir, yo hago estos análisis de BPA y BSR y me doy cuenta que tengo, digamos, una concentración elevada. ¿Cuál creen ustedes que es el paso a seguir? Pues yo diría que utilizar un químico para inhibir la procreación de más bacterias, ¿no? Mantenerla controlada. Sí, efectivamente eso es lo que se hace. Entonces, cuando esa concentración de bacterias es elevada, realmente, digamos, se utiliza un producto. Entonces, ojo, ese producto como tal es prácticamente un aniquilador de bacterias. Entonces, recibe el nombre como tal de biocida. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra biocida, no es otra cosa, digamos, que el proceso que se realiza, para eliminar, digamos, la concentración de bacterias. Entonces, pero hay que tener en cuenta, digamos, algunas cosas en esa generación de ese control,
y es que yo tengo, digamos, bacterias BPA y BSR. Entonces, las bacterias BPA y BSR son bacterias que son diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? Que las bacterias BPA se llaman bacterias productoras de ácido. Las bacterias productoras de ácido toleran el oxígeno, ¿sí? Entonces, ante la presencia de oxígeno, pues pueden vivir, ¿sí? Mientras que las BSR, todo lo contrario, las BSR como tal son bacterias sulfato reductoras y son bacterias anoxigénicas, es decir, viven en ausencia de oxígeno, es decir, el oxígeno las mata, ¿sí? Las matan. Entonces, en ese sentido, entonces, son diferentes. Sin embargo, entre ellas dos generan una cosa que se llama, digamos, como una simbiosis. Es decir, porque si bien es cierto, yo tengo agua de producción, mi agua de producción puede tener, digamos, como estaba la intemperie, digamos, está, digamos, en un tanque de condición atmosférica, entonces puede haber presencia de oxígeno. Entonces, uno diría, bueno, pero esas bacterias, ese oxígeno me mata, entonces la BSR, pero no sucede siempre así, porque sucede que ellas generan, digamos, unos procesos de simbiosis, es decir, entre ellas se ayudan. Entonces, por ejemplo, en una colonia, digamos, la parte externa en la parte externa de la colonia puede ser, digamos, una conjugación de bacterias productoras de ácido y debajo, digamos, de la pared extracelular que forman estas bacterias están concentradas, digamos, las colonias de BSR. Entonces es como si tuvieran, digamos, un mutualismo ahí, se ayudan, ¿cierto? La una les sirve de protección para que se reproduzcan, digamos, también las otras y me generen, digamos, un efecto agresivo. ¿Por qué es tan nocivo, digamos, las BSR? Porque las BSR tienen, digamos, una determinación, una connotación desde el punto de vista de la industria de que afectan de forma más acelerada los procesos de BSR, digamos, son mucho más agresivas, por llamarlo acá, que las BPA. De las BPA como tal generan, digamos, productos ácidos y eso es, digamos, lo que genera el deterioro, pero las BSR, digamos, generan otros procesos colaterales donde generan, digamos, un proceso más acelerado de ese mecanismo con ese mecanismo de biocorrosión. Entonces, en ese sentido, hay, digamos, esa connotación. Quiere decir que el producto químico, es decir, el biocida que yo utilizo, pues tiene que tener o debe estar diseñado o uno para que cubra, digamos, los dos tipos de bacterias que pueden, digamos, estar presentes. Entonces, en ese sentido, para hacer la selección de ese producto químico, hay que, digamos, tener algunas condiciones y algunas particularidades. Me explico. Eh, Cuando yo voy a inyectar la química al campo, entonces ustedes saben que ya estamos hablando de antiincrustantes, inhibidores de corrosión, biocidas, secuestrantes de oxígeno, diluyentes. Entonces, si se dan cuenta, es un cóctel. Bueno, y a eso súmele los productos que hemos adicionado para química de tratamiento de emulsiones. Entonces, hay una cantidad de productos químicos que seguramente se están aplicando para diferentes funcionalidades. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que no vaya a haber una incompatibilidad química. ¿Qué es una incompatibilidad química? Que si yo adiciono un producto, digamos, vaya a generar, digamos, una reacción, que vaya a reaccionar con la otra química que está y me genere, digamos, algunos productos que no sean, digamos, favorables para mi proceso, que me generen problemas en el proceso. Entonces, en ese sentido, los productos biocidas tienen que tener, digamos, especial cuidado. Sobre los biocidas, digamos, hay toda, digamos, digamos, connotación, digamos, un poco más fuerte que los otros químicos, porque como son biocidas, prácticamente, digamos, son materiales que por su naturaleza pueden generar, digamos, cierta toxicidad, ¿sí? Entonces, las compañías que generan estos productos, pues tienen que generar, digamos, también un proceso de tal manera que el producto actúe, pero que también el producto se degrade. Porque acuérdese para dónde van estas aguas de producción.
cuando las entregamos a vertimiento. ¿A dónde van esas aguas de producción de vertimiento? ¿A dónde van? A los ríos nuevamente. Listo, a los ríos nuevamente. Entonces, si parte, digamos, de esa agua tiene, digamos, un producto como biocida, y si ese biocida no se degrada o no se descompone, digamos, de moléculas, digamos, no nocivas, pues va a llegar, digamos, a una quebrada, a un ruido, a un río, y lo que va a generar, digamos, va a ser un problema ambiental, ¿cierto? Entonces, por eso es importante manejar, digamos, dentro, digamos, las condiciones del producto que se aplica, pues tiene que haber, digamos, una condición de degradabilidad. Es decir, que el producto tan pronto se aplique, digamos, se degrade, digamos, en un tiempo, digamos, prudencialmente no tan extenso. ¿Sí? Que digamos, que una vez yo lo aplique a las, no sé, 24 horas, 12 horas, ya el producto se haya degradado, es decir, la molécula tóxica se haya descompuesto, digamos, en moléculas más pequeñas que no tengan, digamos, esa condición de toxicidad y que me permita, digamos, eso es lo que se habla, digamos, con la tolerancia, porque, digamos, esta es la problemática de estos productos. Sin embargo, hoy en día, digamos, las empresas y las exigencias, pues, hacen, digamos, nuevos desarrollos de moléculas de biocidas de tal manera que, digamos, cumplan más o menos, digamos, esta condición. Por otra parte, pues también hay toda una línea de generar, digamos, una serie de productos de consideración verde, ¿cierto? Los biocidas desde el punto de vista verde. Sin embargo, eh, pues eso hace parte también un poco de los desarrollos que se puedan dar, digamos, en la generación de estas sustancias. Entonces, sintetizando, otra cosa que es importante considerar acá, digamos, en los productos químicos de biocidas, es que así como, digamos, en los seres humanos, ustedes saben que cuando se ataca, digamos, una bacteria, y ese, digamos, es como la dificultad de los mecanismos que se conocen como antibióticos, es que, digamos, deben, digamos, saberse administrar, y la persona debe no ingerirlos cuando no los necesita, ¿sí? Porque ya está plenamente identificado y demostrado que si usted, digamos, ingiere, digamos, un antibiótico que no necesita, lo que va a suceder es que su organismo va, o aquellos microorganismos van a generar lo que se conocen como anticuerpos, ¿sí? Lo que va a hacer es que se van a ajustar o se van a acomodar tanto, digamos, a ese producto, que ya después el producto no va a hacer el efecto. Entonces, eso es lo que sucede, digamos, con el manejo de los antibióticos. Entonces, en ese sentido, va a suceder lo mismo en el campo. Entonces, si yo aplico, digamos, un producto químico y lo sigo aplicando, y digamos al principio me funciona bien, me funciona bien, me funciona bien, y después miro que ya las bacterias están, digamos, otra vez con una tendencia a un crecimiento. Entonces, ojo, o el producto es de mala calidad, o el producto desmejorado en su calidad, o en su sistema, digamos, las bacterias están, digamos, generando, digamos, cierta tolerancia, y ya, digamos, el producto como tal no está causando, digamos, el efecto aniquilador. Entonces, en ese sentido, en campo se realizan lo que se conocen como alternancias. Entonces, yo puedo estar aplicando, digamos, durante un determinado tiempo mi producto seleccionado, mi producto escogido, y ya, digamos, a los 3 4 meses, entonces lo cambio. Pongo, digamos, varío, digamos, la química del producto, ¿sí? Digamos, la molécula que estoy utilizando, la alterno, de tal manera que lo que quiero es como no permitir que el sistema, o que las bacterias que están, digamos, en el sistema, me hagan, digamos, un efecto inhibitorio, digamos, del producto. Y de esa manera, pues lo que quiero jugar y es engañar por alguna forma, digamos, las bacterias que estén, digamos, bajo esa consideración. Bien, entonces, en la parte de las bacterias es, digamos, bien interesante lo que puede suceder o lo que puede ocurrir en ese sentido.
porque recordemos que son organismos vivos, ¿sí? Organismos vivos y que pueden, digamos, responder de alguna forma, digamos, particular hacia ciertas condiciones. A eso también hay que sumarle, digamos, las condiciones del campo, ¿cierto? Digamos, porque, digamos, las bacterias están, digamos, presentes en el agua, pero entonces el agua tiene, digamos, unas particulares, un pH, tiene, digamos, unas concentraciones de sales que están presentes en ella, hay unas condiciones de presión, hay unas condiciones de temperatura. Entonces las bacterias hay que tener, digamos, esa consideración. Otra cosa es que, digamos, las bacterias son también muy sensibles a la temperatura, entonces en el sentido de que las bacterias tengan, digamos, estén, digamos, en una condición de alta temperatura, pues las va a aniquilar. La temperatura, digamos, no las favorece mucho, aunque ya hay demostración de que hay bacterias termófilas, es decir, bacterias que tienen, digamos, esa capacidad de resistir, digamos, ciertas temperaturas. Entonces, aquí también hay muchas cosas también que pueden cambiar, que pueden mutar, que pueden ser variantes. Entonces, sintetizando un poco la temática que estábamos hablando el día de hoy, entonces mencionábamos que una de las problemáticas asociadas a la parte del manejo de agua son los microorganismos. Ya sabemos que los microorganismos van en el agua, que cuando van viajando en el agua, estamos hablando de que son bacterias de tipo planctónico, que ya cuando las bacterias están incrustadas o están adheridas a la superficie del metal, a la superficie del tubo, a la tubería interna, entonces vamos a hablar de que son bacterias sésiles. Esas bacterias sésiles van a formar colonias y esas colonias van a generar unos procesos metabólicos que van a empezar los procesos de biocorrosión. Mencionábamos también en ese sentido de que tengo, digamos, algunas formas o mecanismos de identificar cuándo están presentes las bacterias. Y hablábamos de dos tipos de bacterias, las bacterias sulfatorreductoras, las BSR, y las bacterias productoras de ácido BPA. Desde el punto de vista de la industria, pues hay cierto cuidado, digamos, hay cierta prevención, sobre todo sobre las BSR, donde, digamos, hay plena documentación del efecto agresivo que tienen, digamos, sobre las estructuras metálicas. Entonces, en ese sentido, vamos a tener el mecanismo de extinción por dilución seriada para poder determinar esa cantidad de bacterias que hay. La unidad en que se puede, digamos, expresar son bacterias por mililitro, y en ese sentido sabemos que la dilución seriada lo que va a hacer es un cambio en la coloración de una serie de siembras de muestra que yo hago, digamos, en una corrida de viales. Entonces yo puedo utilizar 5 o 6 viales por duplicado y hago, digamos, ese proceso de dilución seriada. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar que estos caldos de cultivos pues son particulares para lo que son las BCR y son particulares para lo que son las BPA, es decir, tienen, digamos, alimentos muy específicos para que se den, digamos, las condiciones de reproducirse como tal y de, digamos, generar los procesos metabólicos de su crecimiento. Entonces ya sabemos que vira la BPA del rojo al amarillo y en la PCR del amarillo al negro. Entonces, otros mecanismos para identificarlas está la parte colorimétrica, es una prueba rápida. Mencionábamos que no tiene, digamos, una muy buena aplicación en la industria porque sus resultados no pueden ser muy creíbles, pero está, digamos, esa prueba. Está el proceso de los biocupones, ya no para identificar cuántas hay, si son, digamos, presentes en el fluido, sino ya es el efecto de las bacterias sésiles depositadas sobre una estructura, y lo que se va a determinar es como tal el efecto, ¿sí? El efecto, digamos, del picado, digamos, de la pérdida de material que pueden haber sobre la estructura. Yo también puedo aquí tomar alguna muestra, es decir, yo puedo tomar acá un frotis con un isótopo estéril y hacer, digamos, un proceso muy similar al de la muestra de agua, simplemente que acá sería, digamos, sólido, y de esta forma pues depositarlo, digamos, en el caldo o en el mecanismo de cultivo para reproducir, digamos, la cantidad de bacterias que pueden estar presentes. Entonces yo también puedo, digamos, determinar la cantidad de bacterias que pueden de pronto estar depositadas, digamos, en esos biocupones, como una forma de medir
no el efecto, sino digamos la cantidad de bacterias que estén presentes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos ya a mirar lo que es la segunda problemática, que es relacionada con el proceso de corrosión, ¿de acuerdo? Pero esa problemática la vamos a dejar para la próxima clase. Entonces vamos a dejar por hoy así. Vamos a, ¿qué? A dejar hasta acá, pues teniendo en cuenta que hemos tenido algunas condiciones de dificultades de comunicación.